de que salga negativo para virus de Epstein-Barr, que probablemente sea un 10 o menos por ciento de todas las causas de mononucleosis infecciosa, nosotros tenemos que pensar en otro agente, ¿no? Y decíamos ya de antes que son muchos los que podrían ocasionar síndrome mononucleósido, entre ellos citomegalovirus, toxoplasmosis, prima infección por VIH, herpes virus, rubiola, hepatitis virales y algunos fármacos que también podrían simular un cuadro de síndrome mononucleósido. Recordemos los principales signos y síntomas de este síndrome, que eran fiebre, odinofagia, adenopatías y linfocitosis atípica, ¿no? Entonces, cualquiera de estos agentes que nosotros mostramos ahora podría simular un cuadro de Epstein-Barr, ¿no? Entonces, cuando hablamos de citomegalovirus, si bien es cierto que la mayoría de nosotros tiene anticuerpos para citomegalovirus, el problema es la primoinfección, ¿no? Entonces, la mayor parte es subclínica, generalmente lo adquirimos en los primeros años de vida, 2, 3 años, algunos hasta meses, muchos de ellos asintomáticos, y una pequeña grupo de niños, sobre todo, hacen cuadro clínico y muchos de ellos severos, ¿no? Entonces, este virus en algunos también está asociado a mononucleosis infecciosa, pero no solo es el único, también lo encontramos sobre todo en el síndrome de TORCH, en caso de pacientes pues que han tenido o han adquirido la enfermedad de la madre, y citomegalovirus está incluido en eso, ¿no? Y es el que causa sobre todo algunas alteraciones o malformaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? El problema en citomegalovirus no es tanto en niños, sino es en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo en inmunocompromiso celular. Hablamos de pacientes VIH, HTLV, aquellos que usan corticoides, ¿no? Ellos sí están expuestos, a la infección aguda por citomegalovirus o a la reactivación, ¿no? Entonces, nuestros pacientes, muchos de ellos debutan con infecciones por citomegalovirus a nivel gastrointestinal, y eso es frecuente ver en estos pacientes, ¿no? Aquellos pacientes que desconocían su enfermedad y han llegado casi a una fase SIDA, o aquellos pues mal adherentes que abandonan su tratamiento y vienen por neumonías por citomegalovirus, o deposiciones líquidas por citomegalovirus, úlceras por citomegalovirus, y ellos podrían hacer enfermedad por este virus, ¿no? Entonces, mayormente afecta a adultos, jóvenes, y el rango, pues, como vemos, ocurre sobre los 30 años, siempre y cuando haya esa condición de inmunosupresión, ¿ya? De inmunosupresión. Según la literatura, nos dice que la fiebre habitualmente es prolongada, en algunos casos 4 meses, ¿no? Entonces los pacientes vienen y dicen, tengo fiebre y fiebre y fiebre, ¿no? Y lo primero que nosotros pensamos es en tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Pero ahora ya conocemos un agente viral que puede dar fiebre intermitente así por más de 1, 2, 3, 4 meses, ¿no? A diferencia de Epstein-Barr, en citomegalovirus, pues no encontramos mucho lo que es la faringitis, las adenopatías, las esplenomegalas, ¿no? Entonces, eso como que de alguna otra forma, muchas veces hace que nosotros no lo cataloguemos como mononucleosis infecciosa. Imagínense un paciente con fiebre sin adenopatías, como que ya no entra en ese grupo de enfermedades consideradas por síndrome mononucleósido, ¿no? Ahí tenemos algunos de los estrategias para detectar citomegalovirus. Uno, tenemos el IgG para citomegalovirus y el IgM, ¿no? Estos dos siempre se piden a todos, sobre todo aquellas gestantes de alto riesgo, cuando desean planificar su embarazo, se les pide eso, ¿no? Entonces, les comentaba ya la vez pasada, al igual que en toxoplasma,
nos envían pacientes, sobre todo señoras que quieren embarazarse, pero que no pueden, no es que no puedan ellos, sino que el médico les dijo que no, porque uno tiene citomegalovirus y puede transmitir al niño, ¿no? Entonces hay que saber interpretar los resultados. Si yo tengo un IgG, esa es memoria inmunológica. Recordemos que citomegalovirus, para que haya una enfermedad vertical por transmisión madre-hija, tiene que ser en la primoinfección. Pero si ya tiene anticuerpos, entonces por más que se infecte en el embarazo, ese virus no va a afectar al feto, ¿no? Entonces, si tienen IgG, esténse felices, ¿no? El IgM todavía puede haber casos subagudos que podría condicionar a que el resultado del laboratorio salga IgM, ¿no? Entonces, hay que ver mucho, y eso hemos tenido bastantes experiencias sobre falsos positivos, ¿no? Falsos positivos por la cantidad de pacientes que son asintomáticos, ¿no? Es decir, cuanto más asintomático, el IgM puede persistir, recuerden eso, por tiempos prolongados, lo que está ocurriendo ahora con COVID. Doctor, yo en julio todavía me infectado y sigo saliendo IgM. ¿Es esperable? Sí, es esperable, ¿no? Entonces, no nos olvidemos eso, ¿no? Cuanto más asintomático, menos respuesta inflamatoria, ¿no? Eso ya se sabe, por ende, menos eh, anticuerpos, ¿no? Antigemenia, es decir, para nosotros sacar anticuerpos o antígenos de citomegalovirus, ¿no? Nosotros no tenemos ese tipo de exámenes acá, pero sería interesante tenerlo, ya que la detección de antígenos en sangre, pues definitivamente nos ayudaría mucho para hacer el diagnóstico. El cultivo viral como que no nos ayuda, ya que el tiempo va a ser muy prolongado, ¿no? Entonces nosotros no vamos a esperar eso para ya iniciar nuestro tratamiento empírico, ¿no? Otros que pueden haber ahí detección precoz de antígenos en cultivos virales, y lo que ahora tenemos y se está practicando, aplicando mucho, es el PCR, ¿no? PCR, la prueba molecular que tiene alta sensibilidad y especificidad, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los exámenes que nosotros podemos solicitar, ¿no? Ya. Otro de los virus que también podría ocasionar síndrome mononucleósido es el VIH. No vamos a hablar de VIH porque es otro tema que lo tenemos que desarrollar, pero más que todo está asociado al síndrome de primoinfección, es decir, infección aguda por virus del VIH, ¿no? Entonces, en los VIH, pues las manifestaciones son muy diversas. Algunos inclusive asintomáticos y otros que pueden hacer un cuadro de síndrome mononucleósido, ¿no? Eh, entonces, ¿qué presentan? Exantemas, aparte de las manifestaciones como es fiebre, adenopatías, urinofagia, eh, también podrían presentar este tipo de pacientes exantema, artralgias, ulceraciones en mucosa oral, diarreas, náuseas, vómitos, adenopatías, esplenomegalia. Como vemos, no todos los pacientes presentan eso, algunos ninguno, otros algunos, y eso pues hace que nosotros no podamos hacer un diagnóstico presuntivo de VIH, ¿no? Eh, Entonces, algunas características que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el exantema dura como 7 días, mayormente a nivel de tronco, cuello, cara, ¿no? ¿Qué problema tenemos con el VIH? El periodo de ventana, ¿no? Es decir, si yo me infecto hoy de VIH y quiero hacerme un examen, pues ninguno me va a salir positivo. Entonces, hay que tener bien en cuenta ese periodo de ventana, ¿no? La se presenta en forma aguda luego de un periodo de 2 a 4 semanas en promedio, ¿no? Es un decir porque no siempre, ¿no? No siempre, ¿no?
Eh, ¿Qué tenemos, no? Entonces, el problema que decíamos de antes es justamente que nosotros muy rara vez sospechamos de ITS. Pues yo en mi nota de ingreso, cual sea la causa por lo que viene, no es que me guste preguntar cuándo ha sido su primera relación sexual, cuántas parejas sexuales ha tenido, pero todo eso nos ayuda a que nosotros podamos sospechar de un cuadro de VIH, ¿no? Imagínense que te dicen, nunca he tenido sexo a los 50 años, ¿de dónde va a tener VIH, no? Pero como tiene síntomas, no solo tiene VIH, sino también tiene eh, tendencia a la mentira, los diagnósticos, ¿no? Y si le sale positiva, ya, pues ya no le crees que estaba jugando, que me ha salpicado sangrecito, que trabajo con comida con beso, ya no se cree, ¿ya? Pero igual nosotros siempre tenemos que sospechar de ITS en pacientes, sobre todo con una conducta sexual activa o también de aquellos, pues, que ya no es activo, pero por sus antecedentes eran de alguna otra forma muy, ¿qué chicos? Muy activo o muy, no podemos decir promiscuo, ¿no? Muy activo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Va a depender mucho del paciente y de lo que quiera de alguna otra forma pagar, pues para hacerse su examen. Nosotros, no sé si recordarán, antes hablábamos de un periodo de ventana hasta de 6 meses, se habló de 3 meses, a ver qué tan cierto es eso, ¿no? Las ELISAs de primera generación, las que aparecieron, reaccionaban pues después de los 60 días. Entonces, para evitar falsos negativos, se decía que tenían que esperar 6 meses, ¿no? Aparecen las hélices de segunda generación que reducen a 45 días y por ello se decía 3 meses de periodo de ventana. Aparecen las de tercera, que son los que se han magnificado en todo nuestro sistema de salud, y estos reaccionan a los 22 días, ¿no? Para nosotros un mes más que suficiente para descartar el VIH. Pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer a partir del 10.º día el PCR, la prueba molecular, ¿no? Cuesta caro, sí, pero si uno está desesperado y lo quiere pagar, se le pide nomás, pues, ¿no? Nosotros no tenemos por estrategia el PCR ni el P24, pero sí lo tienen afuera, ¿no? Ahora tenemos la detección del antígeno P24, pero combinado con ELISA, ¿no? Y eso pues resulta a los 16 días. Estos ya son ELISAs de cuarta generación que combinan anticuerpos con antígeno. Entonces va a depender mucho del tiempo de cuadro clínico, cuál de estos exámenes voy a solicitar. Obvio que ya no voy a solicitar pues las de primera, segunda, inclusive tercera, porque ya no tiene sentido si es que yo tengo acceso a los demás, ¿no? En lo que se refiere a Toxoplasma gondii, nuevamente es otro parásito, un protozoo, y nosotros, pues, casi el 70% de la población peruana tenemos toxoplasmosis en forma latente, ¿no? Somos asintomáticos y mientras mantengamos nuestra inmunidad, probablemente nunca se manifieste. En la plena infección sí puede causar síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿no? ¿Cómo lo adquirimos toxoplasma? Por diferentes vías, ¿no? Recuerden que toxoplasma está asociado ¿a quién? Al gato, pero no al gato en sí, sino a sus heces del gato. Y si esas heces contaminan nuestros alimentos, pues ya nos infectamos. O también dentro de su boca, en la saliva, ¿no? ¿Qué creen que hace el gato mientras ustedes van, no sé, a sus clases? Se limpia, ¿no? Y todo, y no se le escapa ningún agujero, ¿no? Por ahí se contamina de toxoplasmosis y ustedes, uy, mi gatito, su besito y ya toxoplasmosis, ¿no? Eh, nosotros comemos ensaladas y no sabemos de dónde llevan las verduras y estas verduras pueden estar contaminados con heces de gatos y por ende lo adquirimos también toxoplasma, ¿no? Entonces, es bien complicado con nuestro sistema sanitario controlar las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes con VIH igual debutan con toxoplasmosis, pero reactivación, no tanto infección aguda. Casi el 90% de las infecciones por toxoplasma son reactivación, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos ahí, no?
puede presentar linfadenopatías, es decir, puede de alguna otra forma tener algunas características del síndrome mononucleósido, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que nosotros pedimos para toxoplasma. Es casi difícil pedir biopsia de tejido cerebral para yo encontrar toxoplasma si nos recurrimos a exámenes no invasivos indirectos como la ELISA, ¿no? ELISA son serologías IgG, IgM para toxoplasmosis, ¿ya? Y hay que documentarlo para ver cómo va cambiando estos anticuerpos. Y eso nos va a ayudar mucho para seguir o no con nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, son algunos de los agentes que nosotros podemos mencionar en mononucleosis infecciosa. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nosotros podemos enfocar un paciente con mononucleosis infecciosa? Uno, la triada, adenopatía, amigdalitis, ¿qué más decíamos? Un ratito, chicos. Licenciada, me dan 5 minutitos o menos tal vez, por favor. Ya. Ya, bien, chicos. Continuemos. Entonces, ¿qué hacemos? La triada clásica ya dijimos, faringitis, adenopatías, fiebre, que son básicamente lo que deberíamos nosotros revisar, ¿no? Si es no, es una amigdalitis infecciosa con tratamiento antibiótico y vemos cómo evoluciona, ¿no? En caso de que cumple esos criterios de la triada clásica más las adenopatías, tenemos que pedir exámenes basales como el hemograma y si hay linfocitosis o buscando linfocitosis atípicos, ¿no? En caso de tener positivo eso, pues tenemos que sospechar en mononucleosis infecciosa y ver, ¿es Epstein-Barr o otros, no? Epstein-Barr pedimos los anticuerpos, podría ser uno de ellos, y si es negativo, sospechamos en aquellos agentes causantes de mononucleosis infecciosa, pero diferentes a Epstein-Barr. Hablamos de citomegalovirus, de VIH, toxoplasma, herpes tipo 6, ¿no? Entonces, como ven, si yo sospecho de síndrome de mononucleosis, fácilmente podemos nosotros
dar un diagnóstico o sospechar y pedir los exámenes pertinentes, ¿no? Entonces, chicos, como ven, no es tan complicado, ¿no? Hay que tener bien en cuenta siempre este síndrome de mononucleosis infecciosa, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Las diapositivas ya están en el aula virtual, si quieren repasarlo. Y lo demás, ¿no? Bien, chicos, no habiendo más preguntas, nos quedamos ahí. Voy a ir a pelear por mi hospital móvil porque nos quieren quitar.